Sí, digamos, esta especie nueva forma parte de un trabajo que publicamos hace un par de semanas, en el cual describimos esta especie, que es una especie nueva para la ciencia, que encontramos ahí en la Reserva de la Defensa, ahí en Puerto Península, y además de eso hicimos un trabajo estudiando la evolución de todo este grupo de peces que se conocen como kiwis, o peces de la lluvia también le dice la gente, porque son un grupo de peces que viven en charcos temporarios que se secan, que se llenan con agua de lluvia y después se van a secar completamente en una parte del año. Los adultos mueren, pero los peces logran sobrevivir porque tienen huevos de resistencia que quedan enterrados en la tierra, y cuando llueve de nuevo y se llena el charco, esos huevos van a eclosionar y van a salir los pececitos de los huevos, digamos, y hacen todo el ciclo en estos ambientes, digamos, donde muy pocos peces pueden vivir, porque son pequeñas charcas de lluvia, ¿no? Doctor, ¿cómo es el procedimiento para la investigación y después para el descubrimiento? Digamos, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cómo fueron trabajando ustedes para encontrar esta especie? Bueno, eso requiere, digamos, de mucho trabajo y de bastante estudio. Este trabajo puntualmente nos llevó, desde que empezamos a hacerlo hasta que salió publicado, fue un proceso de 5 años, porque además, digamos, de describir esta especie, hicimos todo un estudio sobre la evolución de este grupo, sobre cómo se fue diversificando este grupo en Sudamérica, y además, digamos, de hacer una especie nueva, hicimos 4 géneros nuevos, para agrupar a algunos grupos de estas especies, ¿no? Entonces fue un trabajo muy muy grande, donde participaron muchos colegas, sobre todo de acá de Argentina, y también un colega de Uruguay, y fue un trabajo muy grande, digamos, de revisar, digamos, material de estas especies, de este grupo. Uno tiene material en las colecciones científicas, en los museos, etcétera. Hay material que está guardado, que está conservado en alcohol, que uno puede estudiar la anatomía de los peces, ver cuántas escamas tiene, cuántos radios, las aletas, la forma del cuerpo, etcétera, y viendo todas esas características, y además usando información genética. Entonces uno integra toda esa información, tanto genética como morfológica, para estudiar cómo fueron evolucionando, y comparando todo eso entre todas las especies, uno puede llegar a la conclusión de que estábamos frente a una especie nueva que no había sido nunca descrita y que no tenía un nombre, ¿no?, formalmente. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta de esto. En realidad, digamos, como ya conocíamos bastante el grupo, cuando la pescamos por primera vez a esta especie, ya teníamos una fuerte sospecha que era una especie nueva, y luego con los análisis y todos que hicimos, digamos, pudimos corroborar eso, ¿no? Y entonces hicimos la descripción formal de esta especie en este trabajo científico que se publicó hace poco, y en ese trabajo le pusimos el nombre Argolebias guaraní, que es el nombre guaraní es un nombre dedicado al pueblo guaraní, ¿no?, que habita en esta región donde se encuentra esta especie. ¿Cuál suele ser el hábitat del pez? Bueno, el de esta especie nueva la encontramos en un pequeño bañado que está en medio de la selva, dentro de esta reserva natural, que es una reserva militar, y que también la gestiona Parques Nacionales, que es la Reserva de la Defensa en Puerto Península. Y ahí, en ese lugar, en medio del bosque, en medio de la selva, hay unos pequeños bañados con el agua que llega más o menos a la rodilla de uno, por ahí un poquito más. O sea, son muy poco profundos, y están con muchas vegetación así acuática y pastos, ¿no es cierto? Y en ese lugar, en medio de la selva, rodeado de la selva y que hay palmeras, etcétera, están estos pececitos en ese charco, ¿no?, en esos charcos. En general, todos los kiwis, estos peces de la lluvia, digamos, habitan acá en Sudamérica, en las zonas de planicie, en las llanuras, en general a no mucha altura, y en este tipo de charcos, ¿no?, muy pequeños. A veces se los encuentra, por ejemplo, en las canaletas a los costados de la ruta, en esas charcas que se llenan con la lluvia, que están al costado de la ruta. A veces hay kiwis también,
y bueno, y están bastante distribuidos acá en Sudamérica, y también hay algunas especies en África, sobre todo en la parte de la sabana africana, ¿no? Esto tiene que ver con la historia evolutiva de África y de América, que estaban unidas antes en un solo continente, que luego se separó, y estos peces, digamos, evolucionaron este grupo antes de que se separen esos dos continentes, ¿no? Entonces por eso tenemos kilis tanto en América como en África, ¿no?